Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo que grabamos ya hace unos meses y que ahora compartimos gracias a la invitación que nos realizó el muy recomendado Festival Reverso de Poesía en la ciudad de Bogotá, organizado por Biblored y la Secretaría de Cultura de Bogotá, en el cual estuvimos hablando con dos voces poéticas que son fundamentales para comprender lo que se está escribiendo y cómo se está sintiendo la poesía hoy en día. Por un lado hablamos con un amigo de la casa, quien ya tenemos capítulos con él, como lo es Frank Báez, poeta y cronista de la República Dominicana y una de las voces más singulares de Centroamérica y del Caribe. Un viajero que ha sabido capturar en su obra tanto la nostalgia familiar como el caos rítmico de lo urbano. Y por el otro lado, nos acompañó María Alejandra Buelvas, poeta colombiana nacida en Montelíbano, Córdoba. María Alejandra nos ofreció una mirada que desbarató la postal tropical para encontrarse con la intimidad de lo cotidiano y el humor de lo imprevisto. Conversamos sobre los orígenes del lenguaje poético, sobre la identidad caribeña más allá de los clichés y sobre cómo la poesía se puede convertir en ese resquicio de salud mental en un mundo dominado por el scroll infinito. Quédense con nosotros en este capítulo para escuchar este diálogo, sus lecturas en vivo de dos grandes poetas que nos permiten comprender y orientarnos hacia cómo sentir. Agradecemos de nuevo la invitación de Festival Reverso y los invitamos siempre a estar al tanto de estos festivales que hay que visitar. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Será que sí, no? Sí, dale. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener la grabación del podcast en vivo de Paredro Podcast, que es el podcast de Camilo. Tenemos la compañía de Frank Báez y María Alejandra Huelvas. La idea es conversar un poquito sobre el panorama de la poesía en República Dominicana y en Colombia. Vamos a grabar este episodio en vivo, así que luego lo tendremos en plataformas como Spotify, principalmente. Entonces, bueno, bienvenidos y gracias por estar acá. Bueno, pues Angie, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Como dicen, como acabas de decir, Angie, esta es una grabación en vivo, así que pues agradezco mucho a Biblored, al Festival Reverso por habernos invitado, para además volver a charlar, Frank, contigo, que hace relativamente poco, pero ahorita vamos a charlar de otro registro, y también María, contigo, que no habíamos estado. Entonces, en primer lugar, bienvenidos. No, muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Vamos a Como estar un charlando, pero también vamos a estar leyendo, cosa que me parece fascinante, hablando sobre las perspectivas y un poco el estado de la poesía. Pero antes de pensar en otros, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cierto? Y quisiera comenzar por una pregunta que creo que es fundamental y nunca se debe de olvidar, pero ¿en qué momento sintieron ustedes la necesidad de decir algo en un registro poético? Y si es que acaso ese registro se difiere mucho de cualquier otro. ¿Difiere, perdón? Dime. ¿Difiere? ¿Se diferencia de...? No, digo, como si difiere, si cuando tú hablas de un registro poético es distinto a cualquier otro registro. Claro. Sí, no, si tú quieres empezar, yo empiezo. Bueno, Bueno, sí, yo creo que cuando empecé a escribir poesía, de hecho, creo que hay una vuelta a un lenguaje primigenio, ¿no? Hay como una vuelta a un lenguaje infantil, un lenguaje de la infancia, y sencillamente a medida que iba escribiendo iba reconociendo eso. Iba reconociendo construcciones verbales que hacía cuando era niño. Y creo que sí, yo creo que la poesía es un lenguaje distinto, pese a que quizá está la cita famosa esa de Rapound que decía que uno tiene que escribir con el lenguaje en que conversa, y la idea de la poesía que fluya como una conversación y todo eso, bien, todo eso está muy bien, pero yo creo que es un lenguaje que está más allá de lo cotidiano, un lenguaje que de alguna manera se relaciona con el inconsciente. Y lo digo porque
hay algo que no logramos entender de la poesía, pese a que puede ser una poesía muy comunicativa, una poesía muy directa, muy simple, pero siempre hay como un misterio. Y yo creo que ese misterio era muy común y muy normal en la infancia, cuando uno era niño, en que uno estaba descubriendo el mundo. Entonces, yo diría, en ese sentido, yo creo que cuando uno escribe poesía, vuelve a esa infancia y te da a entender que es un lenguaje que siempre ha estado ahí. Sí, yo no ubico mucho el momento en que sentí la necesidad de escribir en un lenguaje poético. O sea, yo creo que yo me di cuenta que escribía cuando miré para atrás y vi que tenía como que lo que hacía y lo que me salía era poético porque creo que era como lo que más me interesaba y lo que más leía. Pero, pero sí, yo creo que fue algo como que comenzó a pasar naturalmente porque creo que era lo que más me asombraba, era ese lenguaje. Pero sí, no ubico como, digo, como en este momento yo escribí mi primer poema, no. Pero María, cuando dices que te asombraba, yo sé que preguntar es como una especie de psicoanálisis acá, que tampoco se trata de eso, pero bueno. No, bueno, pero sí es gratis. Pero cuando dices que te llamaba, y tiene que ver un poco, Frank, con lo que tú acabas de decir, entonces ahorita volveré allí, pero te asombraba, por ejemplo, la rima, la musicalidad, el sentido oculto. Claro que uno no piensa así cuando pequeño y dice, oh, ahí hay un sentido oculto, pero sí hay una extrañeza del lenguaje, me parece. Creo que me asombraban mucho las palabras. O sea, como que siempre eso me llamó muchísimo la atención. Y no, como las palabras raras y cómo las articulaban mi mamá y mi abuela. Creo que eso me llamaba mucho la atención. Y en el colegio también, como en las clases de literatura, como que a mí me comenzaba a parecer interesante y me comenzaba a parecer interesante cuando aparecían otras cosas diferentes a la bella madre y a la flor y sí, que a veces he hecho el cuento que hicieron un concurso de poesía y yo escribí un poema que se llamaba Los habitantes de mi cabeza. Entonces era como los habitantes de mi cabeza, piojos, liendres y mucho más, donde tenía 8 años. Todos habitan muy felices y trabajan sin parar. Qué lástima que mi mamá me los tiene que sacar, porque si no me los saca, mucha sangre me pueden chupar y delante de la gente qué pena me da. Entonces, obvio no gané porque ganó la muchacha de la Madre Bella, pero como que yo creo que desde ahí estaba como pensando en qué más cosas de mi soledad de niña, que creo que con lo que hablaba Frank, que fue muy grande, eh, iba quedando ahí, ¿no? Ujú. Volvamos a lo que decías de la infancia, Frank, porque creo que ahí hay un punto fundamental, ¿cierto? Porque cuando hablamos de la infancia, no sé por qué últimamente siempre que pienso en narraciones en infancia, fíjate, pienso como en esa primera página del retrato de artista adolescente de Joyce. ¿Te acuerdas que es como esta narración completamente metida en la perspectiva, mirando a través de los ojos? ¿Lo relacionas con algo puntual, como ya nos dice María, con alguna musicalidad o con algo en particular o con lecturas también que te hacían? Bueno, con la música, claro. Yo era un niño dominicano, entonces todito escribíamos merengue de alguna manera y lo íbamos cantando, íbamos buscando como ritmos raros, jugábamos eso. Yo vine de la generación en que ya empezaba el rap a despuntar, entonces hacíamos competencia entre nosotros de quién rapeaba mejor y yo era buenísimo en eso. De verdad yo tenía como no sé, cierta inclinación a eso y seguía y pensaba las palabras, pensaba cómo rimaban, constantemente estaba pensando en el lenguaje. Me acuerdo de eso mucho de niño, como esa obsesión con las palabras, porque las palabras significaban tal cosa. Cuando las palabras raras, el diccionario, me gustaba buscar palabras raras del diccionario, tratar de entenderlas. Y, y a mí me pasó algo como muy particular, no fue algo personal, fue ya algo como siendo profesor. Yo una vez fui a dar una clase a un batey allá en Santo Domingo y se la dábamos a jóvenes dominico-haitianos de 14, 13, 12 años y, y menores incluso. Y me acuerdo que en un momento nosotros le enseñábamos poesía de Nicolás Guillén, poesía, eso que llaman la poesía negroide, que fue un movimiento que se dieron en los 40, que es una poesía muy rítmica, que influyó mucho en el son y demás ritmos caribeños.
afrocaribeños, ¿no? Y le leíamos esa poesía pensando que iban a conectar. Sin embargo, yo me acuerdo que un día llevé un libro de Vallejo y leí el poema este, que siempre se me va el título, pero que tiene el verso que dice: yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Grave, así cierra, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que leí el poema, se lo leo a los estudiantes y le impresionó, pero no dijeron nada. Y yo dije, ah, mira qué curioso. Sin embargo, entonces nosotros íbamos 2 veces a la semana a dar esos talleres a ese lugar, que es un lugar muy, de condiciones muy precarias, de vida muy difícil. Y cuando volví, yo me acuerdo que sería como un miércoles en la mañana, todos los estudiantes me salieron al paso, me salieron y me empezaron a preguntar, ¿por qué ese señor dijo que nació un día en que Dios estaba enfermo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería decir con eso? Pero era que los mismos niños del curso se lo habían contado a los otros, a los más pequeños, y todo el mundo estaba intrigado por eso. Entonces ahí yo me di cuenta que eso era la poesía. Y a mí me pasaba eso cuando yo era bien, bien jovencito, cuando era niño. O sea, que ese tipo de construcciones verbales, ese misterio, esa extrañeza, eran las que me seducían, eran las que me atrapaban. Entonces reconocí eso ahí en ellos. Reconocí, mientras los otros poemas, que eran poemas buenos, claro, le llamaban la atención, le gustaban, pero esto tenía como una particularidad extraña, porque ¿quién nace un día que Dios está enfermo, verdad? ¿Quién es esa persona? Entonces le creó como ese gusanillo. Y ahí yo vi si eso... Hay algo que me llama la atención que están diciendo mientras te oigo a ti en el colegio y la infancia. Me acabo de acordar de una vez en mi colegio que fueron del padre de un amigo de Martín Contreras, por si estaba escuchando esto, y el padre recitó el canto de Ignacio Sánchez Mejías de García Lorca. Y además lo hizo en el centro del edificio. Y yo creo que ahí la gente que nunca se había, gente me refiero a niños, porque todos éramos niños, pero aquellos que nunca se habían sensibilizado con el lenguaje salieron rotos por dentro. Es decir, creo que fue automático. Y estoy seguro que todos aquellos recuerdan perfectamente ese día. Y pueden recordar cuando la herida puso, cuando la muerte, la gangrena puso heridos estoy recordando mal, pero esa frase, estoy seguro, ¿verdad? Que resuena. ¿Ustedes creen que de pronto la poesía se dicta mal? O tenemos un acercamiento, es decir, como que, porque cuando hablamos del poeta, claro, ahí está León de Greive, el poeta, el grande, ¿no? Como se burla en su propio, pero ¿será que hay un problema desde nuestra infancia de cómo nos invitan a conectar con la poesía que hacen que haya una ruptura después? Sí, bueno, yo creo que no, yo creo que la poesía es una búsqueda personal. Yo creo que, y pasa como eso, nosotros pensábamos que esos poemas eran los que iban a funcionar con los muchachos por nuestro prejuicio de privilegiados capitaleños allá de la República Dominicana, y pensábamos que estos poemas iban a conectar con ellos, pero al final conectó otra cosa. Entonces yo creo que acá la poesía es algo que es muy difícil de enseñar. Sabemos que los clásicos siempre funcionan porque está probado, pero hay una particularidad y una extrañeza que hace que una persona que nunca había escuchado un poema y que le pase como lo que tú comentas, que casualmente oye un verso, porque puede ser un verso, no tiene que ser un poema entero que te transforme, que eso te haga llevar a la poesía o sencillamente que en el momento te llegue, te haga llorar, te haga reír, te cause una sensación. Entonces yo pienso que, claro, lo mejor fuera que todo el mundo leyera poesía y pudiera tener acceso y pudieran leer a los grandes poetas y se pudieran discutir y etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay como algo personal que te lleva a eso. Y te lo digo por algo, porque tengo amigos que se han pasado la vida tratando de enseñar a los hijos, le han leído desde que tienen 2 meses, le leían en la barriga, Shakespeare, Cervantes, todo eso. Y esos muchachos acabaron delincuentes, odiando los libros, nada que ver. Entonces, yo siento que no hay como una fórmula, yo creo que hay como una predisposición y yo creo que la poesía está ahí para el que lo necesita, ¿no? Es como, es un género que creo que salva vidas, creo que es un género que te transforma, pero es muy difícil manipularlo, es muy difícil tú decirle a una gente, toma esto y este es el resultado que te va a dar. Como que, no sé. María, ¿tú algo que opinar? Sí, es que
Es que en lo que pensaba es como en el estado que está uno en el colegio, que uno a veces está como tan absorto en otras fiebres que mutea todo lo que sale del profesor. Entonces como que realmente es un poquito como al vuelo que uno se enamora de eso. O sea, como que algo le hace, porque yo sí creo que la poesía hace, o sea, como es algo que se mueve en lo físico, digamos. Eh, mm. y creo que eso está en todos lados y eso pasa, digamos. Ahora, claro, uno podría pensar, digamos, en que en los colegios hubiera como un abanico más variado del tipo de poesía y de voces, ¿no? Porque sí es verdad que uno escucha como solo un tipo, bueno, no sé, me pasó a mí, ¿no? Como solo un tipo de poesía y ahorita que hablábamos como de ese momento, yo me acuerdo que entré a la universidad muy chiquita, como de 16, a estudiar Derecho. Y y recuerdo haber escuchado a alguien leyendo un poema de Gómez Hattin y, o sea, a mí eso me voló la cabeza porque yo dije, no, marica, esto no puede ser un poema. Y al mismo tiempo entendí claramente que eso era un poema. Eh, y claro, digamos que ese momento, claro, quizá hubiera podido ser más temprano en el colegio, bueno, diferente, ¿no? Si estuviera a disposición de los adolescentes, de los niños, digamos, como más diversidad ahí de voces. Claro, porque pienso, bueno, en este tema nos podríamos quedar, pero es que hay algo que a mí me llama la atención. La primera impresión de poesía que un niño puede tener es a través de la música. Es decir, pensar que porque rima en una estructura armónica, entonces necesariamente es un poema, cosa que no tiene necesariamente que ser así. Pero las letras entran en ese momento porque traen la música, más sin embargo, cuando les quitamos la música, algo pasa. No digo que todos deberíamos leer mucha poesía, yo creo que lee poesía quien quiera, un poco como tú dices, ¿no? No puede uno decir, pero sí llama la atención ese momento en el que uno podría recitar, o mucha gente podría recitar un Rafael Pombo o cosas parecidas, riéndose y luego sencillamente cerrar las puertas a eso. Pero quiero hacerles otra pregunta porque nos podemos quedar acá. Voy a hacerles una pregunta un poquito injusta, de esas que no es del todo lógica. ¿Pero ustedes creen que hubieran escrito poesía donde hubieran nacido? Perdón. En el lugar que tú hubieras nacido, hubieras escrito poesía. Dependiendo del lugar. Pregunto si tiene que ver la República Dominicana y el merengue, y también en tu caso el Caribe, Monteleone, si me explico, como que hay algo que determinó, ¿creen ustedes? ¿O podríamos decir que donde yo hubiera nacido hubiera sido poeta? Am, yo creo que sí, que yo hubiera. Pero eso ya es como muy pretencioso, porque también uno es el conjunto de circunstancias que lo llevó a lo que uno es, ¿no? Em, pero no sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, que quizá hubiera sido muy distinto. He jugado con eso en algunos poemas. Hay un poema que yo escribí en que estaba en México y estaba cumpliendo 39 años y decía, yo viví los primeros 5 años en México cuando era pequeño. Mi papá estaba haciendo un doctorado en la UNAM y nos mudamos a México y yo estuve viviendo allá. Y siempre pensé en eso, qué hubiera sido de mí acá en México, hubiera tenido una fonca, qué hubiera pasado de mí, hubiera sido realmente un escritor. Entonces, son ilusiones, ¿no? Pero también, no sé, yo lo pienso que sí, yo pienso que sí, que hubiera hecho. Y de hecho, tú sabes que el horóscopo tú lo puedes hacer por países, como ver tu signo astral, determinándolo de acuerdo a países y eso. Entonces yo pensé, parece que México tengo un buen signo ahí, entonces quizá hubiera sido un mejor poeta mexicano. Entonces, no sé, o sea, yo creo que sí. Y me gusta pensar eso porque creo que me encanta ser poeta. O sea, no me imagino de otra forma, pero no, imagínate. Yo también, a mí también me gusta pensar en eso. Que también tengo un poema como pensando si mi hija hubiera nacido en Siberia y bueno, no sé, tal vez lo leo.
Por favor, ahorita ya vamos a pasar a leer, por supuesto. Entonces, si quieres leer de una vez. Pero yo, o sea, yo creo que también, bueno, como estamos solo deleitando, pensando, yo creo, a mí también lo que me gustaría pensar es que sí, no la misma, pero, pero sí. Y creo que también como que no solo tiene que ver con el lugar donde uno nació, que obviamente, sino como con los afectos. O sea, como que yo siento que de alguna manera como que yo soy, a mí me gusta mucho también porque a mi papá le gustaba, le gusta, no sé, creo. No he hablado nunca más con él de eso. Pero me acuerdo mucho que de niña él me enseñaba unos poemas y creo que ese amor también me llevó allá. Entonces creo que lo que decía Fran, como esa suerte de circunstancias que son, claro, donde yo nací, pues tiene que ver con que mi papá también es de ese pueblo, con que, pero sí, bueno, creo que sí. ¿Cómo se llamaba ese poema? Se llamaba... no lo encuentro, siempre se O si pierde. quieres, Yo me acuerdo de algo, en lo que tú lo buscas me voy recordando. Tú sabes que estaba pensando también en la pregunta, que también con la idea de tú ser poeta, por ejemplo, en mi caso dominicano, hay cierto prejuicio a lo que se espera que tú seas como poeta, ¿no? Y uno lucha con eso, hay una lucha muy interna de tratar de ser totalmente, sencillamente un poeta, más que un poeta etiquetado de una región o de lo que sea, sino alguien que se expresa con total libertad, y, o sea, un poeta humano, para decirlo de alguna manera. Hay un libro de Daniela Ferrer que se llama Soy un escritor japonés. Por eso mismo, Daniela Ferrer es un escritor haitiano y él tiene ese libro, Soy un escritor japonés, por eso, porque estaba cansado de que siempre volviera el tema de Haití, volviera el tema de la identidad, volvieran todos esos temas. Y él decía, bueno, ¿por qué no me preguntan de la literatura? Los europeos le preguntan de literatura, a mí siempre me preguntan de identidad, me preguntan de qué escribí desde Haití, ¿verdad? Pero ya un español se da por hecho que escribe desde un sitial y ya se le hace otro tipo de pregunta. Entonces, eso quizá, no sé si venía con la pregunta, pero me sirvió para salvar ese momento y que mi amiga lea su poema. No, no lo encontré. ¿No lo encontraste? Ah, man. Bueno. No, mira ese que tú era, hablaste bueno, de ser poeta o no y pasamos a la luz de emergencia. Sí, qué increíble, quizá por eso lo estamos aprendiendo. Pero mientras lo quieres buscar, María, o puedes no, ya me leer, o rendí. puedes leer cualquier otra cosa, no te preocupes, igual queremos hacer Léete un también poema, sí. leer, sí, Sí, léete un poema, por Pero ya, favor. ya, cuando quieras, sí, Sí, para bueno, amenizar. léete para un- amenizar. Oye, pero ¿qué se hizo? ¿De verdad? Pero mientras lo buscas, Frank, tú acabas de decir algo que te quería preguntar y mientras María busca para que hagamos, pero tú, por ejemplo, acabas de decir que hablas de identidad, por ejemplo, perdón, que te preguntan por identidad. Hace unos meses estuvimos hablando precisamente en República, en Santo Domingo, estuvimos hablando sobre las crónicas y la forma como tú guías la crónica. ¿Tú sientes que tú persigues una misma pregunta o tratas de contestar, llegar a una misma respuesta a través de la crónica y a través de la poesía, pero eliges registros, tiempos distintos y formatos, por supuesto, pero tú crees que detrás está lo mismo? Sí, claro, sí, porque al final es tratar de entender el mundo y tratar de entenderse uno. Creo que básicamente por eso es que uno escribe, ¿no? Y, y bueno, en la poesía, como te decía, yo siento que hay un lenguaje que viene de algo que uno no controla. O sea, es un lenguaje misterioso que uno puede expresar ciertas cosas que con la prosa realmente yo creo que no se puede. Entonces, cuando yo trabajo las crónicas, siempre son miradas un poco más afuera, mientras la poesía un poco más acá y donde el lenguaje tiene cierta ruptura, ¿no? Cierto cambio. Eh, y como la poesía viene cuando quiere, cuando puede, que no sé, se te acerca y tú te sientes la persona más feliz del mundo porque vino donde ti. En cambio, la crónica tú puedes lograrla. Tú vas a un sitio y escribes una crónica. Tú te vas aquí a la parada del taxista y te comes un caldo de raíz y ya tú tienes una crónica, pero no un poema. Quizá tiene un poema,
puede surgir un poema, pero va a depender va a depender del poema, no va a depender de ti, pero yo creo que la crónica tú la puedes empujar. Eso yo lo veo así, esa es mi relación con ambas. Sí, a mí también me pasa así. Lo encontré. Mira, ves, a ver, a quedar un poquito de tiempo. Se llama Mediodía Inoficioso. Me sorprende pensar que mi hija no nació, por ejemplo, en Siberia. Me sorprende ver cómo tan naturalmente tiene calor y no frío. Me sorprende pensar que la paría este mundito donde se come lentejas con hogao, donde ella come lentejas con hogao, en el que a ella le gustan las lentejas con hogao y no la comida que se come en Siberia. Pero lo que más me sorprende es que yo no tengo una hija. Sí, sí, creo que es un tema que me interesa porque no he entendido nunca cómo uno, o sea, creo que el tema que me interesa es, o la cosa, cómo la gente puede irse a un lugar y nunca volver, como el exilio definitivo o algo así. O sea, como es algo que yo no entiendo, para nada. Y como no lo entiendo, me interesa, por supuesto. Pero claro, porque no lo entiendes, es precisamente un tema poético. Y sí, sí. ¿Y tú crees que tú, a través de la poesía, o de qué forma más bien, porque estoy seguro que sí, tu región de nacimiento, María, ¿tú crees que está presente también en tu poesía, aunque parezca estar a veces tan lejana por estructura, humor e ironía, que ahorita vamos a llegar a eso? Pero también creo que hay mucha pregunta detrás de eso. Sí, yo creo que es inevitable. O sea, yo creo que uno no puede separarse de ninguna forma de sus circunstancias. Y yo creo que la forma en la que yo habito el mundo y soy es muy pueblerina. O sea, como que no es solo como del Caribe, como el Caribe para mí es una idea un poco más abstracta, como más posterior, digamos, o posterior. Porque yo lo que soy es como de un pueblo, o sea, como que siento que sí, lo que más está en mi ser es ser como de un lugar pequeño, donde las personas se conocen y donde hay una intimidad muy grande, aunque sea con una persona que no sé, no te sabes el nombre, o como en la calle, en la registraduría, como que lo que más está ahí es la intimidad, como la cercanía. Y bueno, yo de eso me di cuenta cuando viví acá, ¿no? Obviamente, como... em, pero sí, digamos que sí ese lugar y sí ese pueblo, pero un poquito muy en el camino de lo que decía Frank con relación a la identidad ligada a este ente abstracto que es el Caribe y tal. Sí hay que hablar de una abstracción y de una idea. Yo sería más de pueblo, digamos, que de otra cosa. De hecho, ahorita me estabas diciendo que sorprendentemente estás disfrutando mucho Bogotá, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia en una ciudad como esta, por ejemplo? Ese es un tema, un temita. No, a mí me costó mucho realmente vivir aquí. O sea, me gustó mucho y creo que me gustó mucho la intimidad que logré, como porque era mucha, porque alrededor no había ninguna, algo así. No sé si estoy... Pero pero me costó mucho, eso me costó mucho, o sea, como no poder ver a los amigos en meses, como que viviéramos en la misma ciudad pero fuera tan difícil, sí, como la calle, creo que es lo que más me cuesta, como, sí, no poder ser chistosa como yo soy chistosa, como decir las palabras que yo digo, porque uno como que se minimiza un poco, porque ya al cuarto chiste que dices y nadie se ríe, uno dice, bueno, o sea, la gracia es bueno, era un chiste, ¿no? Entonces, sí, pero creo que, o sea, creo que no te pudiera haber dicho lo que te acabo de decir si no hubiera vivido acá. Frank, y tú, los viajes es un gran tema que tú tienes en todos los formatos. ¿Recuerdas particularmente algún viaje o alguna estancia que te haya resultado especialmente difícil? Ah, claro, mucha, mucha. Sobre todo la cuestión migratoria. Es súper difícil viajar por el mundo, o sea, con la cuestión migratoria, ¿no? Sobre todo siendo dominicano. Alerta aeropuerto, por ejemplo. Sí, claro, y siendo dominicano y lo entiendo que colombiano también.
Eh, Sobre todo cuando uno se prepara el día antes que va a viajar, todo lo que tiene que pensar, a diferencia de, qué sé yo, estuve viviendo en Estados Unidos y tenía mis amigos de allá que ni pensaban, se levantaban tardísimo y uno tiene en la mente que tiene que ir bien vestido porque si tú no vas bien vestido al aeropuerto, eres sospechoso, que no puedes mirar mucho a la gente a los ojos porque puede ser sospechoso. Entonces esa idea de ser sospechoso atravesando el mundo, creo como que te marca de alguna manera. Eh, yo fui a China y cuando volvía, yo estaba en Beijing, iba a un aeropuerto que quedaba en las afueras y en China las afueras son 5 horas de viaje. Y estábamos casi llegando al aeropuerto y antes del aeropuerto hay un chequeo de migración. Y la amiga mía china, ella me dice, trata de parecer, trata de parecer chino para que no nos paren, ¿no? Pero que entonces ya no me paran y entonces nos llevan a como una especie como de cuartel donde entra la amiga mía. Por suerte yo andaba con ella toma mis documentos y yo pienso, bueno, ¿verdad? Es algo de rutina, algo normal, no va a pasar nada del otro mundo. Sin embargo, cuando entramos, la amiga mía se pone nerviosa y se pone así como si tuviera, ¿verdad? Como si iba a pasar algo terrible. Y bueno, nada, ellos lo que te tienen que verificar, que tú no cometiste ningún tipo de infracción, que tú estuviste en tales sitios y todo eso, y te tienen en video, claro, en tu entrada a cada ciudad. Entonces, esa idea también de ser sospechoso, del control que tienen sobre ti, de que tú no puedes mimetizarte con el paisaje, ¿no? Esa idea del viajero que se hace invisible mientras va viendo todo, que es imposible. Entonces, en ese sentido, cada vez que yo escribo sobre un sitio, tengo que incluir mucho mi cuerpo, tengo que incluir lo que me pasa a mí, ¿no? Por eso, porque es imposible tú ser una especie de voz en off. Ya. Tú tienes que estar en el paisaje metido, tú eres parte del viaje y el viaje pasa dentro de ti, más que fuera en ocasiones, ¿no? Y claro, en un montón de sitios, siempre pasa algo. Y es parte de la aventura, lo que yo he hecho es que me doy cuenta que si me pasa algo, mi consuelo, y que el consuelo quizás de muchos de ustedes es que, bueno, yo por lo menos voy a poder escribir una crónica, y si resulta mejor voy a poder escribir un poema. Sí, ojalá, o sea que... Un poema que vas a buscar algo para compartirnos mientras le pregunto a María algo. María, hablando de viajes y de distintos espacios, con Franca hablamos hace, como decía, hace un par de meses, bajo un tema en un festival en República Dominicana que era cuando el Caribe es una postal, ¿cierto? Em, y también tú acabas de traer un lugar geográfico que es el pueblo, que también junto con el Caribe puede parecer como muy de postal, ¿cierto? Como muy postizo, si se quiere. No sé si postal y postizo tienen alguna relación etimológica, pero seguramente la tiene. Sí. ¿Tú sientes, cómo te relacionas tú con eso y además con algo que me parece inevitable como escritora caribe y es pues lo que supone el nombre del Señor, ¿cierto? De tener un García Márquez, de tener un Macondo, la serie que acaba de salir, nos guste o no nos guste, todo lo que eso representa. ¿Cómo sientes tú que cargas como con esa, no sé si influencia o presencia? Yo realmente no pienso mucho en eso, pero eso que hablas de la postal, porque claro, además la postal es el mar y la palmera, ¿no? Y yo soy del sur del Caribe, es decir, yo soy de la sabana y allá hay muchas vacas y mucho pasto y bueyes y río turbio, ¿no? Río lleno de barro. Entonces, pues, no sé, yo creo que cuando se arma esta, digamos, postal, yo no siento que eso esté hablando de mí, digamos, como que yo siento que, no sé, como que me parece que este Caribe que por supuesto, al que por supuesto pertenezco, está en unas cosas que no se pueden resumir en 10 por 5, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que hace la literatura. eh, a ver,
la gran literatura, y incluyendo la de García Márquez y la de Héctor Rojas Erazo y la de, sí, eh, que yo creo que lo que pasa ahí, que como se postaliza, no es lo que se postaliza, no puede ser lo literario, porque no se puede, o sea, como que no, es tan silvestre que no se deja resumir en dos figuras de Photoshop unidas, ¿no? Entonces, sí, entonces yo creo que a, to- a quienes nos interesa la literatura, lo que estamos haciendo es un poco desbaratar esa postal, ¿no? Pues por ahí está Felipe, si no se ha ido, que ya habíamos hablado de lo que es ese libro también de Querido Muerto Mío y de todos esos Claro. temas que vienen desde la postal. Y a mí se me quedó precisamente del festival una frase que dijo Juan Villoro y era como el Caribe se lo inventaron los europeos para poder irse de vacaciones, ¿no? Que el Caribe se lo inventaron los europeos para poder irse de vacaciones, ¿no? Y todo lo que eso supone. Frank, no sé si sabes ya que nos vas a leer o quieres hablar algo Bueno, sobre yo esto. tengo un poema que escribí cuando estaba en la India y se llama El motorista de Katmandú. El motorista estaba fuera de los baños de la parada, recortando una serie de fundas de supermercado y colocándoselas con cinta adhesiva sobre el cuerpo, de modo que pudiera protegerse de la lluvia y de la helada carretera. Se dirigía a Katmandú y le faltaban aún 40 horas de viaje en su motocicleta. Contaba que a veces abría los ojos y se daba cuenta de que tenía las manos en el volante, que atravesaba la carretera, y entonces se preguntaba cuántos kilómetros había hecho dormido. Some people get to their destination in the next moment, and some are still on the way like me. Algunos llegan a su destino a tiempo, y hay otros que, como yo, siguen en el camino. O se podría traducir como alguien está a punto de llegar a su destino y otros como yo pronto lo alcanzaremos. O mejor, no traducirlo, mejor pensar en las fundas de supermercado que se pegan en el abrigo, en los pantalones y en los zapatos, como si fuera un requisito para viajar a Katmandú. Entonces, ese poema fue una experiencia de alguien que me encontré como en el camino, y yo dije de ahí como que ese encuentro en un viaje, como que creó un poema sobre un viaje. Entonces, es sencillamente como una croniquita, ¿verdad? Como atrapar ese momento y pensar en eso. A mí me llama mucho la atención la cita, ¿no? Lo que el tipo había dicho. Uno en la India se encuentra con estos personajes que dicen unas burradas, pero este dijo una cosa como realmente profunda, ¿no? Y esa línea me encantó, yo la copié y con eso hice el poema. Eh, Alguien está a punto de llegar a su destino y otros como yo pronto lo alcanzaremos. O algunos llegan a su destino a tiempo y hay otros que como yo siguen en el camino. Como que me gustó, me pareció como Es muy bonito. algo muy, Y muy, muy habla de lo que es la interesante. cohesión precisamente del género y de atrapar algo que les preguntaré después. ¿Ustedes sienten que los temas que estamos hablando acá, desde tu lugar de origen, Frank, y el tuyo, se comparten en las poesías respectivas de cada país? ¿Ustedes sienten que forman parte de alguna manera de una tradición o sienten que rompen una tradición? Porque la pregunta típica sería, ¿cómo es el estado de la poesía actual? Pues me parece que ya tiene un... Pero además... Muchacho. No, pero además este tipo de preguntas presupone que la poesía siempre está mal, cosa que siempre han Ya. dicho Sí, y sí, yo no creo, sí, porque sí, poetas siempre hay sí. y siempre hay libros de poesía y editoriales independientes que publican poesía y me atrevo a decir que incluso más que novela, entonces Yeah. no creo que sea una pregunta justa. Pero ¿cómo se ubican ustedes frente a una producción actual? ¿Cómo se sienten ustedes en relación a? Eh,
te quería responder con un poema. Ya, no voy a evadir la pregunta porque sí que es difícil, pero como que me acordé también de otro viaje. Este se llama Encaje. Cuando alguien muere en Bolivia, voltean todos sus retratos y voltean también la mesa. Con las patas boca arriba, la mesa ruega, como rogaría una tortuga al revés, pero nadie se conmueve. Primero hay que esperar. El otro mundo no es otro, sino este dado vuelta. Así, la túnica de las viudas está hecha del mismo material que la lencería. Terminado el luto, voltean la mesa para comer en ella el desayuno. También como pensando en eso, de, Bonito. Muy bonito. como de encontrarse con lo otro. Y yo siento que por eso también me interpela y me interesa ese tema como de ser pueblerino, porque siempre se usa, ¿no? Como la palabra provinciano o pueblerino como para decir quien no conoce el mundo, ¿no? O quien no ha visto lo otro. Y en mi experiencia, esa gente, que es mi gente, fue lo otro. Es decir, bueno, mis bisabuelos vinieron de Belén, de lo que hoy es Palestina. En mi pueblo muy tempranamente llegaron los italianos, ¿sí? Y no solo como que se hacían colonias dentro de la ciudad donde se encontraban los italianos con los italianos y los chinos con los chinos, que vinieron pocos, perdón, sino que era una gente que se compartió su cultura y sus modos de ser, ¿no? Entonces creo que también es eso, en relación a los viajes, a lo otro y a lo universal, como esa cosa que yo siento siempre que dicen como que sí, ¿no? Porque eso es un pensamiento como provinciano, pueblerino, y yo me van a decir como, no, pero también es otra cosa. Lo que decías de las temáticas, pues yo no sé, o sea, porque yo no sé si yo escribo como temáticamente, o sea, como que eso siempre viene luego, ¿no? Que alguien me dice, como comenzamos a hablar, inclusive, como que esto del humor, como que alguien me dijo, no, pero hay un humor en tu poesía y tal, y yo, sí, sí, claro, o sea, juradito que yo, o sea, no lo había pensado de esa forma. O sea, claro, luego, claro, me doy cuenta, es evidente, pero como que es algo que siempre viene después. Entonces, yo creo que claro, si hay unos temas, digamos, que son los temas de la literatura, ¿no? Que es la muerte, la pasión, el enamoramiento con otros, pero hay una diversidad, yo creo, muy grande, así, de registros, de formas de escritura, de búsquedas en la generación de la que yo hago parte. Creo que sí, creo que hay mucho y creo que hay mucho muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, yo diría que la poesía no solamente está en los libros, ¿no? Y creo que es muy notorio en el Caribe, o sea, la gente, hay mucho arte de performance, hay mucho slam poético, hay mucha música realmente de gente que es compositores que son poetas, o sea, que creo que no solamente pasa en la estancia del libro y buscarla solamente ahí, que creo que ha sido un error de algunos académicos que quieren estudiar la región, van a los libros y se quedan como cortos por eso, porque hay una literatura que está escenificada, que está en la música, que está en el teatro. Y pienso que eso hay que tomarlo en cuenta. Hay unos fenómenos ahora en las redes sociales, de gente haciendo slam poetry ahí, y esa gente no publica libros, y hay algunos que son muy buenos, la mayoría tú puedes decir son carismáticos, son entretenidos, pero de pronto hay gente que tiene talento. Entonces, ¿cómo se recoge ese material que es tan común en el Caribe y que de alguna manera rompe con cierta brecha, digamos, de clase, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene el teléfono y lo hace, no tiene que ir a un editor para publicar su libro, sino que lo sube todo en su cuenta de Instagram o lo que sea. Entonces, yo diría que hay que hacer ese trabajo. Yo no te puedo decir mucho, pero creo que hay mucho por ahí, empezar a estudiar todo ese fenómeno en su amplitud.
no solamente, qué sé yo, ir a una biblioteca y recoger los libros que se han publicado de tal año a tal año, sino hacer ese estudio, ir a los sitios donde están pasando cosas, ver quién, quién está haciendo algo que trascienda el género también, porque hay gente que puede ser qué sé yo, en el rap, tú puedes ser muy bueno, ser muy hábil, pero eso no quiere decir que sea poético, ¿no? Para la poesía tiene que haber algo un poquito más, pero puede haberlo, entonces tiene que ir a estos sitios y ver quiénes están trabajando, quiénes están haciendo algo que sobresalgan, ¿no? Entonces yo diría que es un trabajo muy complejo. En el Caribe no solamente hay que ir al Caribe, sino que también hay que y acercarse a toda esa diáspora que está dispersa por el mundo entero y que publican en diferentes lenguas también. Y así te pudiera hacer una idea. Entonces es un trabajo titánico, un trabajo muy complejo. Y, pero nada, yo creo que está ahí, creo que se establecen lazos entre escritores de las diferentes islas. Creo que hay algo. Uno quisiera que fueran más cercanos, que hubiera algo más cercano, pero cuando tú te vas a otras realidades, tú entiendes que tampoco sucede así. Yo siempre pensaba que fuera del Caribe todo era perfecto, todo funcionaba tú sabes, a lo que uno aspira, pero desde que tú te vas a Europa, tú te vas a Asia, tú te vas a todas partes, lo que más hay es gente quejándose. Tú te vas a Estados Unidos y todo el mundo, bueno, aquí es muy difícil publicar libros y tú dices, coño, que esto nos deja a nosotros. Entonces, esa idea de crisis siempre que hay en la poesía, en la literatura, creo que parte del oficio. O sea, no creo que haya un lugar en donde todo funcione a la perfección, sino que todos son... Y por el oficio implica esa crisis también, porque el oficio de la poesía, lo primero que te ofrece un buen poemario es que tú no lo entiendes. O sea, tú llegas al poema y tú sabes que tiene algo, pero tú no puedes explicarlo por qué. Entonces, es un oficio, un género complejo, complicado. Entonces, es normal que estas cosas pasen en el mundo capitalista, en que uno trata de encontrarle la lógica del mercado y todo eso. Es complicado. Y bueno que pase, porque al final eh, quienes quedan son los que realmente deben de estar, ¿no? Gente que escribe pese a las penurias y todo lo que eso puede implicar, ¿no? ¿Tú querías decir algo sobre esto, María? Me parece, no. Ya se nos acaba el tiempo de esta No, grabación pero hay aquí que en leer los vivo, poemas. pero les voy a pedir ahorita que obviamente cerremos con un poema, pero hay algo, tú acabas de decir un par de palabras, Frank, que ya digamos que traen como una idea que les quiero preguntar, a ver ustedes, que es Instagram y dispersión. Es decir, que son dos fenómenos que los podemos ver desde todo tipo de fuentes, es decir, de lo que supone la dispersión, los trastornos, la falta de concentración. Y yo creo, pero les quiero preguntar si ustedes están de acuerdo, yo creo que la poesía es un antídoto y no hablemos ya o no hablemos únicamente de sensibilidad y todo que está metido, pero me refiero a esa salud mental, capacidad de concentración, de capacidad de aislarse de todo y quedarse en el verso. Me parece, y eso que Paredro es un espacio más de narrativa y de novelistas, por ejemplo, pero cada vez me convenzo más que la poesía puede llegar a ser como ese resquicio de salud mental y que nos ayuda a recordar que a pesar de una inmensa dispersión, siempre tenemos la posibilidad de concentrarnos en una sola cosa y quedarnos en algo y meditar, y como ya decía la lectura medieval, en rumiar el texto, poder quedarnos con una palabra o con un verso. No sé si eso ustedes lo sienten, pues ustedes no creo que lo sientan ahora porque siempre lo han sentido, pero de pronto sí, de pronto lo han podido escuchar de lectores o de colegas. Sí, sí, no sé. Sí, sí, sí. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho a vivir. O sea, como que realmente ha sido un apoyo en el que yo he descubierto qué hacer. Y no porque en el poema diga qué hacer o porque ese sea el objetivo del poema, que
que no tiene, digamos, sino porque yo creo que es como lo que decía Frank, como entender, o sea, y yo sí creo que es muy importante entender en la poesía, o sea, como que hay un entendimiento mutuo y entender y sentirse entendido, creo que es algo como que realmente salva, o por lo menos conmigo lo ha hecho, y con lo que decías de la dispersión, digamos que yo creo que mi género, sí, por decirlo de alguna forma, quizá no apropiada, pero es la poesía, porque yo siento que así es mi personalidad, es decir, que demasiado concentrada e intensa y que luego me cuesta leer una novela muy larga o un personaje que tarda en llegar o entonces sí, o sea, sí que es una alternativa, yo creo, pues, a ver, creo que creo que está allí para quien solo puede tomarla. Es decir, no sé, para mí ha sido la forma de lectura que yo he encontrado. O sea, como en lo que mi cabeza más puede. Entonces, bueno, en ese sentido quizá también funcione para quien la cabeza le funcione un poco parecido a mí, que creo que somos más en este momento. Sí, yo creo que la poesía está en el otro lado de scrollear, ¿verdad? De estar buscando continuamente en internet, de estar controlado por un algoritmo que te va dando la información que tú quieres. La poesía no es lo que tú quieres, la poesía te- quizá te entrega algo que tú no sabías que era lo que querías, pero no hay ningún tipo de manipulación, es como es otra lectura del mundo, ¿no? Y es una lectura que no se puede manipular. Por eso yo quizás estoy insistiendo mucho con eso, porque siento que las redes sociales, toda la inteligencia artificial, son formas de control y manipulación que hay. Y yo pienso que la poesía está en el otro extremo. Es la forma de libertad. Cada buen poema lo que te dan son nuevas posibilidades de pensarte en un mundo distinto, en una realidad más, qué sé yo, más amplia, más extensa, ¿no? Un mar de posibilidades. Y estaba pensando también en ese oficio, esa idea de... Hay una novela de Alejandro Zambra, poeta chileno. eh, Hay una parte en que él habla de un personaje, o no sé si el narrador, no me acuerdo bien, pero la idea es que lee un poema en la mañana, es una persona que trabaja en un sitio, y lee un poema en la mañana y deja que ese poema durante el resto del día como que le baje, como si tú tomaras algo en el desayuno y dejara que te baje como por el cuerpo. Y la idea es como que ese mismo, cuando llegaba a la casa, trataba de recordar lo que había leído en la mañana y trataba de escribir con eso un nuevo poema. Entonces a mí me parece un ejercicio literario buenísimo, pero es un ejercicio de vida también. Es un ejercicio de vida, de concentración y de... me parece maravilloso. Es algo que lo he hecho, después que lo leí me pareció como buenísimo y lo he hecho, creo que es... ¿Qué te queda de ti cuando tú lees un poema, no? Yo creo que mucho de esto es scrollear cuando duramos horas y horas scrolleando, buscando información, ¿qué nos queda de toda esa información que buscamos? Sin embargo, de la poesía nos queda un verso, nos queda algo que es lo que nos transforma, que nos lleva al otro lado. Entonces me gusta de eso de la poesía, que quizás no nos sabemos el poema completo, pero hay algo que de ese poema que puede ser, de hecho, hasta una coma, una coma mal puesta, y eso El lugar donde está puesto. puede, puede transformarnos, puede darnos como nuevas posibilidades de vida y de ver el mundo de una manera distinta. En- Sí, y sobre eso como que también es la gratuidad, ¿no? Como sobre eso que decías que la poesía no te da lo que tú quieres, es como la gratuidad y en el fondo el amor. Porque yo, bueno, el otro día estaba escuchando a una psicoanalista brasilera que me gusta mucho, que se llama María Omen, y ella decía, toda demanda es una demanda de amor.
Entonces, esta demanda que uno va y busca al scrollear o la demanda como en todos esos vacíos y lo que tú hablabas como de las ansiedades, son demandas de amor y yo creo que esa gratuidad es amorosa. Yo creo que ahí está ese encuentro entre la poesía y el lector. Hay mucho de eso ahí y en ese sentido creo que alivio también. Bueno, para cerrar les vamos a pedir una última lectura de poema. Ok, yo tengo un poema, que es un poema que traje a Colombia porque es de lo último que estoy escribiendo. Yo escribí este libro y era un libro sobre mi familia, sobre el pasado, sobre la nostalgia. Y entonces he querido volver a escribir como tema como más urbano, como sobre todo pensando en Santo Domingo. Yo estaba viviendo fuera y volví a Santo Domingo y la ciudad me la encontré muy caótica. Entonces este poema viene un poco de esa reacción. Se llama Dios bendice a los motoristas. Dios bendice a los motoristas que van sin casco por la avenida y que se meten por los espacios más angostos de las vías y contradiciendo todas las leyes de la lógica y de la física, logran cruzar indemnes, como conejitos que se les curren a una jauría. Y es que no hay duda de que Dios intercede y bendice a los motoristas y que les pasa su mano invisible por la cabeza sin casco y acaricia sus greñas, sus afros, sus calvicies y hasta los empuja un poco para que se mantengan en sus carriles. Y eso tal vez explique que tras jugarse tanto la vida, de estar a punto de ser chocados, embestidos, arrollados, los motoristas entren a un banco y hagan una fila para depositar sus ahorros y preguntar por la tasa de cambio. Es decir, piensan en el mañana, en el porvenir, en que vivirán hasta los 100 años, lo que contradice lo que presenciamos a diario. Motoristas cruzando por debajo de patanas, rebasando carros, camiones, guaguas, conduciendo recostados, manejando con los pies en vez de las manos, desplomándose sobre el asfalto, ejecutando piruetas, acrobacias, saltos, esquivando patrullas, balas, badenes, alcantarillas sin tapas. Y todo eso nos lleva a preguntar, ¿cómo con esa manera que asumen el riesgo pueden sus parejas confiar que regresarán en la noche a cenar y que además volverán con los mismos órganos con que salieron? Que luego de robarse tantos semáforos y de nunca ceder el paso a ningún vehículo o peatón, en la oscuridad tendrán la paciencia de ponerse un condón. Dios bendice a los motoristas y también bendice a los pasajeros que transportan, especialmente a niños, a envejecientes, a estudiantes y esas madres que cargan sus bebés recién nacidos y que van tan confiadas mientras los motoristas hacen los giros más imprudentes y temidos, y es que Dios no permitirá que se caigan, que se lastimen, y con amparo y mimo los cuida sin discriminar. No importa que sean negros, blancos, haitianos, gringos, venezolanos, chinos, mujeres, trans, o incluso esos deliveries que circulan por nuestras arterias, callejones, bulevares y pistas. Dios intercede por ellos y ellas y ellas. Dios bendice a los motoristas. Y cuando mueran, reencarnarán como vacas sagradas en algún pueblito de la India. Bueno, voy a leer algunos cortos. Clara vocación. La violinista se rasca la canilla. Algo de su profesión abreva en ese movimiento. Mi rascada es un poco más brusca, como de tamborero, aunque yo tambor no toque. Sus movimientos, uñas, tropezando, poros, son una nota alta, una cuerda restregada con arco, una delicadeza que no entiendo, pero que reproduce la violinista contra su canilla, con una pequeñísima violencia, como si eso fuera posible, como alguien que llora callado en el balcón, como el árbol convirtiéndose en su violín.
Gracias. Este se llama Observo a Álvaro. El ser humano y su situación de espejo. Observo a Álvaro, el carpintero, su mesa, 2 rodillas y 2 codos contra el piso rústico de su taller. Se ve en todas las cosas y a todas las cosas les habla de sí mismas. Bueno, no hacía falta explicar qué es un espejo. Álvaro, desesperado, queriendo conocer alguna forma diferente de él mismo, acaricia, canta, gime, parte, corta, hiere. Pero el coco, partido a la mitad, es coco, y el cuchillo, espejo. Bravo, qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, María. Gracias, No. Frank. Gracias y a Biblored, a Angie, por supuesto, y al Festival Reverso por esta Gracias. invitación a grabar el Gracias. capítulo de Paredro en vivo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias a la Gracias. Pájara Pinta y a ustedes, por supuesto. Gracias, muchas gracias. ¿Verdad?